Hola Raquel, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos? Bien, con frío, Con frío. pero porque me Salió un saqué poco el todo. sol, ¿Cómo? salió un poco el sol por lo menos. Sí, sí. Es más, tenía calor y me saqué todo y ahora me dio frío. La gata Flora. Sí, yo acabo de abrir las ventanas porque tenía el calefactor prendido y recién Sí, salí con el perro y cuando volví a entrar hacía un tufo adentro. yo recién termino de almorzar. Bien, muy bien. ¿Cómo andamos, Raquel, con las prácticas? ¿Cómo andamos con el resto de las materias? ¿Cómo venís este año? Bien, bien, dentro de todo bien, pero todavía me cuesta organizarme porque por los trabajos. Pero Claro. ahora viste que empecé a trabajar la noche o no, no te Sí, conté. sí, sí me habías contado. Bueno, pero esta semana se me complicó porque tenía que trabajar a la mañana, o sea que desde el lunes a la noche estoy casi sin dormir. Así que, pero ya la otra semana ya voy a estar más relajada. Voy a Ahora trabajar. se te han juntado trabajos a la noche y a la mañana. Claro, pasé el trabajo a la noche para que me quede eh, libre un poco a la mañana para poder estudiar y a la tarde cursar bien más tranquila. Pero esta semana eh, así que yo tengo trabajos cada 15 días más o menos, cada 10 días y justo se juntaron esta semana. Claro. Entonces no he podido descansar en el día. Pero bueno, sí, o sea, organizándome porque ya por lo menos he puesto algunas cosas en orden y bueno, vamos a arrancar bien. Pero dentro de todo con las materias bien. Eh, ya he tenido parciales y bueno. Ah, y me subieron a 8. Sí, muy bueno. O sea, consideraron, digamos, tu postura, digamos, y tu reflexión en contra del autor. Claro, esa la iban a ver, porque no estaban las dos juntas, pero la otra, que yo contesté bien en pantalla la aplicación cuando se anuló, que Se no te me había dejaba quedado. contestar, así que bueno. Pero yo creo que ya no la van a modificar. De todos modos, la van a dar como, me dijo ayer la profe, como válida, pero no creo que me aumente más la nota. Sí, lo otro me llegó a 8. Esta la van a dar por contestada bien. Bien, o sea que Y estás más cerca de la promoción. sí, y después, o sea, me falta el otro parcial. Ese lo tengo que superar porque si no. Eh, y después el otro también bien, 7, entre todos bien. Y Bien. debo todavía un trabajo práctico de una de las materias, las otras vengo bien. Así que bueno. Bien. Bueno. Nosotros acá vamos a tratar de que sea más llevadero, ¿sí? Ya que son tus prácticas. Hoy, Raquel, vamos a terminar un poco con el tema de las modalidades de intervención y Sí, el tema que vamos a usar para pasar de la unidad 1 a la unidad 2 va a ser familia, bien, ¿sí? Hoy vamos a ver una clase sobre familia y mañana vamos a tener nuestro segundo trabajo práctico evaluativo, ¿sí? sí. ¿De Así qué la que mañana que hacemos tengo que hacer un, un informe, o sea, todo lo que vimos hasta ahora? claro, Oh, yo mañana te voy a llevar un caso práctico, así similar al de la chica que tenía trastorno de conducta alimentaria, sí, ¿sí?
un caso algo similar, digamos, un desarrollo parecido, un poco más asociado a lo que es el tema familia, como para que lo cerremos con ese caso. Y vos, de acuerdo a ese caso, vas a tener la posibilidad de hacer una entrevista a mí, ¿sí? Si vos consideras que te falta información o que te gustaría saber más, o si crees que en el escrito que yo te voy a dar van a faltar algunos datos, ¿sí? La idea es que vos te des cuenta qué datos faltarían para que vos puedas recolectarlos en una pequeña entrevista de 10 Bien, minutos, 15 minutos, lo que te haga falta. Y bien, que hagas un informe y vamos a agregar en este trabajo un plan de trabajo, por lo bueno, menos de 2 objetivos generales y 4 o 5 objetivos específicos, ¿sí? bien, Si hoy terminamos de ver el tema de familia, mañana vamos a arrancar, si te parece necesario, a repasar algo de informe o a repasar lo que vimos hasta ahora, o directamente arrancamos con el trabajo práctico, eso como vos quieras. bien. Para la semana que viene es el jueves 20, si no me equivoco. Sí. La semana que viene ya vamos a empezar con la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 tiene que ver con los ámbitos de intervención del acompañante terapéutico. Eh, vamos a tener entre otros, intervención en el ámbito escolar, intervención en primera infancia, intervención con adolescentes, discapacidad, salud mental, adicciones, inserción laboral, jurídico, y hasta ahora eso es lo que tenemos, más o menos. Por una cuestión de tiempos de los profes invitados, la semana que viene vamos a arrancar el jueves con la unidad 2, con acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar, con una invitada que nos va a plantear, digamos, cuáles son como los ejes centrales que hay que tener en cuenta para un acompañamiento escolar y su experiencia, ¿sí? Y después el viernes sí vamos a ver más la parte teórica, algunos escritos de acompañantes terapéuticos en el ámbito escolar y demás. Y para la siguiente semana vamos a tener las 2 clases virtuales, jueves y viernes, Bien, porque nuestra invitada puede sumarse los viernes y ella es de Buenos Aires. bien, Y los jueves ella no se podía sumar, así que se va a sumar el viernes, así que vamos a tener la clase del viernes virtual también para poder recibir a nuestra invitada de Buenos Aires. Y ella nos bueno, va a hablar sobre el acompañamiento terapéutico en la primera infancia. El programa estaba un poco planteado como por ámbitos, por campos y después por etapas vitales. De nuevo, por una cuestión organizacional, digamos, la invitada que va a dar primera infancia puede venir ahora y no más adelante. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poco el de primera infancia. Y ahí ya yo sugeriría que sigamos ya con las etapas vitales como para no volver a los ámbitos, a los campos y después volver a las edades vitales, como para enganchar un poco ahí también la bien. cuestión evolutiva. Así que bueno, eso sería como lo más organizacional de nuestra materia. ¿Quedó claro? Sí, Bien. vos sabés que me enteré que mis compañeras de enfermería tienen una semana presencial completa con todas las materias, una sí, una no, una sí, una no. Hacen las prácticas en el hospital, o sea, no tienen, y encima las han vacunado con las 2 dosis. Y Sí. yo quedé relegada. Sí. Ahí vengo, Raquel, tengo que abrir la puerta.
estoy de nuevo, Raquel. Sí. Cada vez que llega alguien, mi perro ladra. Ahí se ve bien, Raquel. Sí, perfecto. Bien. Bien, casualmente la historia del abordaje familiar tiene que ver también un poco con lo que veníamos hablando la semana pasada y la semana anterior de por qué siempre los abordajes o por qué desde que empieza la movida antipsiquiatrizante, el abordaje era individual y hacia una persona que es la que padecía, en este caso, un trastorno mental, ¿sí? Este tipo de cuestionamientos que nosotros nos veníamos haciendo la semana anterior, ¿por qué las rehabilitaciones están solamente destinadas a una persona en particular, cuando esa persona es simplemente la portadora de un síntoma? Y hay una red completa atrás que no está pudiendo sostener esto, ¿sí? Entonces, veíamos un poco en la historia que veíamos sobre las instituciones la semana pasada y la semana anterior, de el cambio en esta idea un poco más antipsiquiatrizante para no centrarnos en una persona y etiquetarla, poder hacer un abordaje a la red de contención, ¿sí? Porque esa persona sale de su red familiar o de su contexto, ¿sí? Ya sea de familia, su barrio, su casa, una institución, la internan en un hospital psiquiátrico, se estabiliza y después vuelve al mismo sistema en el cual se desestabilizó, ¿sí? Entonces, empezar a plantear dispositivos intermedios que funcionen como redes capacitadas para contener, tienen que ver también con poder volver a incluir a la persona en su núcleo familiar y que ese núcleo familiar esté apto para alojar esta problemática, ¿sí? Bueno, se empieza, obviamente, los inicios del acompañamiento terapéutico, como en todos sus ámbitos, con la cuestión de la salud mental, con los trastornos mentales. Hoy bien sabemos que se hace un poco extensivo a otros ámbitos, como lo son la discapacidad, ¿sí? Hay entornos que, así como el texto que leíamos la semana pasada sobre lo social socializante y lo social psiquiatrizante, también hay contextos que discapacitan a las personas, ¿sí? Eh, Hoy en día se entiende a la discapacidad desde un paradigma social vincular en el cual se plantea que la discapacidad no tiene que ver solamente con causas orgánicas e individuales, sino con barreras que se pone entre la persona y su posibilidad de vivir una vida en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, todo eso también vuelve a hacernos alusión a el contexto y no solamente la persona. Es así que hasta los años 50 el abordaje de los trastornos era sobre el individuo afectado, aislado del contexto histórico familiar. Los diagnósticos y los tratamientos, la rehabilitación, eran solamente para esa persona. A partir de los años 50 aparecen más evidencias clínicas y algunas técnicas que llevan a los diferentes especialistas a reconsiderar las causas de los fracasos de cuando las personas salían de una internación o estaban en un proceso de rehabilitación o reinserción social y estas intervenciones fracasaban. Ahí es cuando se empieza a introducir un poco otras variables como es el contexto. Hay una investigación muy grande que fue uno de los puntapiés iniciales para ver esta concepción y para hacer este cambio de paradigma,
y era que en un hospital psiquiátrico en California, creo que era, en un instituto psiquiátrico, empiezan a ver que las personas que estaban internadas con esquizofrenia estaban súper estables hasta que la familia los visitaba, más precisamente la madre. Entonces se empieza a hablar como de un vínculo más esquizofrenizante, ¿sí? Que también lo veíamos en el ejemplo de la chica con el caso de trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Ella estaba estable, lo visitaba la familia y ella volvía a tener sus brotes. Esto fue una experiencia, creo que en la escuela de Palo Alto, ¿no? Sí, 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 en el Mental Research Institute. sí. Ese inglés mío. En pocos años surgen varias escuelas con distintas metodologías y todas tenían el propósito común de señalar a la matriz familiar como productora de la subjetividad y la relación entre familia y psicosis, ¿sí? Cuando terminamos hoy la clase te voy a dejar un texto en el aula virtual que se Sí, llama Socialización Primaria y Secundaria, sí. que también lo vamos a usar mañana. Es cortito y también está bueno para terminar de entender esto. Bueno, estas diferentes corrientes plantean que el sujeto se constituye en redes relacionales y las primeras relaciones, las relaciones primarias de la persona tienen lugar en la familia, necesariamente. Si su socialización primaria es dentro de la familia. La persona aprende a vincularse de ese modo. La trama relacional no se reduce a lo familiar, sino que la familia está además inmersa y sostenida por un discurso cultural, ¿sí? De la cual es portavoz. ¿Sí? Esta familia que transmite la sociedad en la que se ve inmersa, que transmite la cultura, ¿sí? Que transmite costumbres de una comunidad, ¿sí? Ya sea elegida, ya sea por proximidad. Son todas cosas que se empiezan a replicar y van directamente a ser influidas en una persona en particular. La cultura se inscribe a través de los grupos y la familia es el grupo primordial intermediario en el momento de constitución del psiquismo. Lo vamos a ver un poco más adelante, también cuando veamos salud mental, ¿sí? Cómo es que se conforma la personalidad, ¿sí? Y parte de la personalidad, si bien nosotros nacemos con un carácter determinado, porque si no todos seríamos iguales en la misma familia, eh, parte de nuestra identidad se construye a partir de la trama familiar. Entonces, se considera la familia como la transmisora de los ideales y los modelos de identificación y de valores y de significaciones. Son todos los valores que nosotros vamos a adquirir en nuestra formación y en nuestra formación de la personalidad, ¿sí? En nuestra construcción del psiquismo y de la identidad tiene que ver con lo transmitido por la familia. Aporta además el armado de una historia que el receptor deberá transcribir y singularizar, ¿sí? Esto a mí me parece súper importante y muchas veces es producto de muchas problemáticas, ¿sí? No es lo mismo nacer sin una mano y que tu familia te recuerde permanentemente de que sos un discapacitado porque te falta una mano, a nacer sin una mano y que tu familia te considere igual al resto de sus miembros, que puede hacer todo con una sola mano, ¿sí? Es muy diferente la subjetividad que se va a construir en un caso y en otro. He conocido personas de 18, 20 años, conocí una chica de 18, 20 años que ella había nacido con una malformación, tenía solamente hasta el codo, no tenía el resto de su brazo, y ella hizo una vida 100% normal, ¿sí? Ella se consideraba una persona normal, ella hacía chistes y le decía, te doy una mano porque dos no puedo. Eh, y nunca fue una problemática para ella, y ella hizo su escuela, su jardín de infantes, su primaria, su secundaria, su universidad, y estudió arquitectura con una sola mano, y podía hacer sus maquetas y sus trabajos con una sola mano, y nunca fue una problemática, ¿sí? También he conocido personas que tienen sus dos manos, pero a lo mejor tienen menos movilidad en una, por alguna patología en particular, y ya se consideran 100% discapacitados, con un carnet de discapacidad, con necesidad de que los acompañen a determinadas cosas,
con necesidad de que los ayuden a cocinar, a guardar, a limpiar, ¿sí? Entonces es muy difícil, es muy diferente la construcción personal que se va a hacer de cada uno, de acuerdo a lo que se les ha transmitido a la persona en cuanto a su ser, su integridad, su cuerpo, su identidad, ¿sí? Por eso me resulta súper importante que la persona pueda recibir esto que transmite la familia y que lo pueda transcribir y que pueda apropiarse de un discurso familiar. Y poder reescribir y poder resignificar lo que se transmite en el discurso familiar. En el caso práctico que te voy a llevar mañana, aparece un poco esto, ¿sí? En el caso en donde a la persona, digamos, del relato, toda la vida se le dio un nombre, ¿sí? Y esta persona terminó ocupándose, se le dio como un nombre, en este caso era como el bufón de la familia, ¿sí? Y ocupó ese lugar, lo ocupó porque así lo describieron toda la vida, así lo significaron, así lo identificaron y así se identificó esa persona. Entonces, no poder salir de ese lugar por haber recibido la transmisión, digamos, de esas características, tiene que ver con un poco esto, de cómo se constituye la persona. Uno de los enfoques que más trabaja con estas cuestiones, ¿sí?, es el enfoque sistémico. Lo que plantea este enfoque es mirar la realidad desde otro lugar, ¿sí? Entonces plantea buscar soluciones a problemas desde nuevas perspectivas, nuevos puntos y nuevas miradas, y eso es lo que va a generar unas nuevas soluciones, ¿sí?, diferentes. Entonces la sistémica siempre plantea la posibilidad de ver qué es lo que se está trabajando, ver si lo que se está trabajando da resultado, y si no da resultado, buscar un camino nuevo. A mí me gusta mucho, yo particularmente trabajo mucho desde la sistémica, primero porque me formé mucho desde esa orientación, y me es imposible poder ir a un acompañamiento terapéutico y evitar prestar atención a cuestiones familiares, ¿sí? Desde cuántos hermanos son, qué lugar ocupa cada hermano, qué trabajo tienen los padres, qué trabajo tienen los hermanos, si son mayores, si son menores, dónde estudiaron, ¿sí? Son cuestiones que hacen un poco el contexto y a la dinámica familiar. Y poder abordar a la familia, ¿sí?, como una construcción más generalizada, más total, nos permite ver un montón de cosas y nos permite también buscar nuevos puntos de vista. No es lo mismo caer en un lugar y darte cuenta que la familia boicotea todos los tratamientos y agarrarle bronca a la familia y decir, esta familia no sirve para nada, a decir, esta familia no puede hacer otra cosa, esta familia no está pudiendo que esta persona tenga éxito en sus tratamientos, ¿sí? Y ahí te das cuenta y empezás a decir, bueno, ¿por qué no está queriendo sacar a esta persona del lugar de el loco, el discapacitado, el problemático? ¿Sí? ¿Qué es lo que esta familia está escondiendo detrás de este hijo con un síntoma? Detrás de este padre con un síntoma, detrás de este hermano con un síntoma. La sistémica plantea que, bueno, acá hay como una representación gráfica que habla de que para resolver cualquier situación es necesario salirse del foco del problema, ¿sí? Salirse de esta persona particular con una problemática específica y poder mirar desde afuera, poder buscar soluciones desde afuera, mirando al sistema como un todo, nos permite encontrar nuevas soluciones. Nos habla además que el contexto pasa a formar parte fundamental para comprender la conducta humana, ¿sí? Si yo, no sé, tengo un acompañado que cada vez que quiere ir al baño se baja los pantalones en el medio de la escuela antes de ir al baño, bueno, digo, en algún lado aprendió que tiene que bajarse los pantalones antes de ir al baño. En su casa a lo mejor, no sé, no tiene puerta en el baño y le da lo mismo bajarse los pantalones en la cocina que en el baño, entonces en la escuela va a ser lo mismo.
¿sí? Y eso me va a ayudar a entender el porqué de esa conducta de esta persona, o el para qué. Si tengo una persona que cada vez que se angustia se tira al piso a patalear, bueno, es porque posiblemente no haya aprendido otra forma de expresar su angustia, ¿sí? Posiblemente haya sido una persona que no haya tenido una contención de parte de su familia, un abrazo, una charla, un sentarse al lado y decir, ¿qué te pasa? ¿Sí? La persona aprende también a manifestar sus emociones de una forma de acuerdo a cómo se le dio lugar en su seno primario. Bueno, un poco los orígenes de la teoría. Esto es lo que decías vos recién, Raquel. Sí. A fines de los 50, en Palo Alto, ahí donde se observa que en pacientes con esquizofrenia el comportamiento cambiaba en presencia de las madres, ¿sí? Entonces, se empieza a observar la interacción entre ambos y empieza a ver al paciente de un modo más abarcativo, no solamente poniendo el foco en la individualidad de la persona, del paciente, sino el foco se pone en la interacción con el grupo familiar. Se estudia, en este caso, las reglas implícitas y explícitas dentro del grupo familiar, cómo se organiza y las pautas organizacionales que funcionan en este grupo familiar. Tenemos en cuenta algunos supuestos básicos de esta corriente que nos ayuda a pensar un poco de esta forma. Y en principio tenemos que tener en cuenta que no se basa en un concepto de salud y enfermedad de manera polarizada y estática, ¿sí? No vamos a hablar de que una persona es 100% saludable o 100% enferma, o que tenga una enfermedad no quiere decir que no pueda ser saludable en el aspecto de su vida, sino que lo que más interesa es la funcionalidad del comportamiento, ¿sí? Si, como te digo, tengo una niña que cada vez que se angustia se tira al piso o se esconde, digo, bueno, no es que sea una conducta enferma, ¿sí? O patológica, no necesariamente, ¿sí? Tal vez la función de esta conducta es esconderse porque cada vez que lloraba sus padres le pegaban. Bueno, entonces se angustia y se esconde porque aprendió que de esa manera evita que le peguen. Entonces, toda la conducta, por más que no sea 100% adaptativa, tiene una funcionalidad. Y nosotros poder observar cuál es la función de esa conducta nos va a dar la posibilidad de ver cómo podemos hacerla un poco más adaptativa, un poco más flexible. Otro de los supuestos básicos plantea que importa más el cómo suceden las cosas que el por qué. ¿Sí? No es para buscarle un motivo a todo, sino ver el proceso. ¿Sí? El proceso que tiene que ver con la funcionalidad. ¿Por qué se llegó a donde se llegó? El objetivo es ayudar a adquirir nuevas perspectivas y el síntoma cobra sentido en función del contexto. ¿Sí? Volvemos a la funcionalidad del síntoma. La experiencia concreta determina el cambio de nuestro modo de percibir la realidad y se plantea que hay que cambiar el obrar y como consecuencia el pensar, ¿sí? Cuando muchas veces se intenta primero entender el porqué de alguna conducta, ¿sí? Poder comprender el pensamiento disfuncional que tiene una persona que genera una determinada conducta. La sistémica plantea, primero se cambia la forma de actuar, primero se cambia el obrar, y al cambiar la forma de actuar, algo en el sistema se va a modificar, ¿sí? Y al modificarse algo en el sistema, eso también va a generar un cambio en el pensamiento o en la percepción de la solución a la problemática. Todos los sistemas en los que está inmerso el sujeto deben tenerse en cuenta para comprender la conducta perturbada, ¿sí? No solamente la familia, ¿sí? La familia cercana, sino el contexto, si la familia extensa, el contexto escolar, el barrio, si va a un club, si va a una pileta, ¿sí? El objetivo es ampliar el marco de observación para encontrar la función de la conducta perturbada y la misma se da en relación con alguien. Y esa interacción puede mantener y sostener en el tiempo esa conducta, ¿sí? Entonces, como te decía recién,
poder encontrar la función, la funcionalidad o el proceso o el cómo se llegó a que esta persona tenga determinada conducta, ¿sí? Pudiendo ver un poco el contexto, vamos a poder ver esto, ¿sí? ¿Cómo llegó esa persona a entender o a creer que cuando se angustia se tiene que esconder? ¿Sí? Entonces, hay también una familia, un contexto, ¿sí? Que sostiene este síntoma. ¿Sí? Porque la mamá, al no pegarle porque se esconde, bueno, o al pegarle cuando se angustia enfrente de ella, está sosteniendo esta conducta de esconderse. ¿Sí? Entonces, poder ir contemplando el sistema para poder ir un poco destejiendo toda esta trama familiar, este funcionamiento familiar, nos va a dar herramientas para comprender las conductas disfuncionales o perturbadas o patológicas. ¿Vamos bien hasta ahí, Raquel? Sí, sí, acá estaba leyendo que siempre se da en relación con alguien. Tal cual, ¿sí? Siempre somos seres sociales y nuestro ser en el mundo es en relación a, ¿sí? En relación a lo que nos dijeron que somos, en relación a cómo nos trataron, en relación a cómo nos hicieron sentir, ¿sí? Nosotros aprendemos de una forma y aprendemos en relación a otro. No podemos aprender aisladamente, ¿sí? Entonces, todas las conductas que nosotros tengamos van a ser en función a alguien más, en relación a alguien más. Y ahí es donde nosotros como acompañantes terapéuticos podemos entrar y poder resignificar esto, ¿sí? Si yo tengo un niño que se me esconde en el medio de un campo por 2 días porque se puso a llorar y se esconde porque de esa forma no le pegan, bueno, yo puedo resignificar este llanto, ¿sí? Puedo enseñarle, puedo demostrarle que hay otras formas. ¿Sí? El acompañante terapéutico está mucho, digamos, en ese diario. El acompañante terapéutico está en esas acciones habituales, ¿sí? Que la persona considera como normales. ¿Sí? Nosotros podemos ayudar a ver desde otra perspectiva. Bien, de manera así bien generalizada, tenemos 3 pilares básicos que sustentan el enfoque sistémico, que son la teoría general de los sistemas, la teoría de la complejidad, que incluye la cibernética y el construccionismo social, y la teoría de la comunicación humana, ¿sí? Son 3 teorías que hacen un poco de sustento más teórico para el planteo de la sistémica. La teoría general de los sistemas tiene que ver con el círculo que vimos, ¿te acuerdas cuando empezamos a ver sociedad, comunidad, ¿sí? Cómo intervienen todo esto de manera más directa o indirectamente en las personas? Tiene que ver con esto, ¿sí? El sistema se plantea como un conjunto de partes y objetos que interactúan entre sí y que tienen una relación definida y un propósito. Los 2 principios fundamentales de todos los sistemas son el principio de sinergia y el principio de recursividad. El principio de sinergia tiene que ver con que todos los sistemas pueden como complementarse para un objetivo en común, ¿sí? Como que la masa te lleva. Y el principio de recursividad tiene que ver con que digamos, una conducta. Dame un segundo, Raquel. Sí. ¿Qué pasó acá? ¿Vos ves el power? Sí, y le está pasando como me pasó a mí en el práctico, en el parcial. Se me puso todo en negro. Se me hizo Yo, como que se me cortó la pantalla y se me quedó todo en negro. sí, me pasó a mí el otro día, yo sé lo que toco en el teclado, impasse, point, o sea, persist y pausa.
Y después pongo recuperar página. ¿Recuperar qué? Página. A ver, para. Acá lo tengo al Power. Se me ve el Power. Y si no mueve el mouse, eso es cuando está baja la señal, pasa eso. Sí, porque se me cortó como 2 veces. Sí, acá se Como que se veía me, con las rayitas amarillas que tenía. claro, como que se me puso negro 2 veces y después se me quedó negro. Ahí veo todo, pero no sé si estoy compartiendo, creo que no. Sí, ¿Estoy compartiendo pantalla todavía? sí. Ahí lo veo el Power. Sí. Ahí está. Bueno, el sistema como conjunto de partes y objetos que interactúan entre sí y tienen una relación definida y un propósito. Los dos principios fundamentales son el principio de sinergia, que esto tiene que ver con que todas las partes se relacionan y puedan tener un propósito en común, ¿sí? Todos van a tirar para el mismo lado. Y el principio de recursividad tiene que ver con que cualquier cosa que pueda explicar una parte de este sistema va a poder explicar todo el sistema en general, ¿sí? Tiene que ver también un poco con esto de la transmisión de la cultura, ¿sí? Nuestra cultura se va a replicar en un sistema más chico que es nuestra casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo va a poder explicarse con las mismas leyes, por así decirlo. Los sistemas abiertos están expuestos a múltiples estresores provenientes del exterior y del interior, ¿sí? Es decir, no solo interactúan entre sí, tienen una relación definida y un propósito, sino que también tienen que aprender a interactuar con los estresores, ya sea que vienen del exterior o los que se generan dentro del sistema. El sistema necesita de autoorganización, autocontrol y recursos para lograr sobrevivir a su medio a través de la adaptación a las exigencias que se le imponen y variaciones del ambiente, ¿sí? Esto se denomina viabilidad. Para que un sistema sea viable, para que un sistema no se destruya, necesita autoorganizarse permanentemente, autocontrolarse y tener recursos para sobrevivir a estas presiones, tanto internas como externas. Por otro lado, la teoría de la complejidad, que era otra de nuestras teorías como pilares básicos, que incluyen la cibernética, que plantea términos como la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva se plantea cuando se intenta buscar la homeostasis, ¿sí? Cuando en un sistema se hacen cosas para mantener el orden, ¿sí? Para mantener todo como está. Entonces, digamos, el trato que yo tenga con mi familia, si yo tengo un vínculo o una mala relación con mi madre, por ejemplo, ¿sí? Digamos, no importa si eso es bueno o es malo, pero nuestra relación va a ser igual, ¿sí? Y que yo le reproche cosas o que ella me reproche cosas van a hacer que nuestro vínculo sea estable, ¿sí? No importa si es bueno o malo, pero va a ser estable y va a ser igual. Y la retroalimentación negativa, que tiene más que ver con la variabilidad del sistema, ¿sí? Es decir, son acciones, ya sean pequeñas o en mayor medida, que favorezcan el cambio, ¿sí? Cualquier tipo de retroalimentación negativa, o se llaman saltos de segundo orden, que son pequeños movimientos que van a hacer que se genere algún cambio, ¿sí? Es como cuando
agarras el placar, sacas todas las remeras del estante y las vuelves a reacomodar. ¿Sí? Es como volver a reorganizar el sistema, ¿sí? Generando algún cambio. Las observaciones y las construcciones de la realidad dependen del punto de vista del observador. ¿Sí? Esto se plantea desde la sistémica, para mí es un concepto bastante importante y bastante básico, porque va a tener que ver con los aprendizajes de cada uno. Entonces, lo que nosotros veamos en el sistema no va a ser necesariamente lo que vea la persona que está adentro. ¿Sí? Que nosotros podamos ver de afuera que una pareja tiene un vínculo violento, bueno, a ver, digo, para nosotros será obvio verlo desde afuera, pero para las personas que están involucradas no va a ser tan obvio, ¿sí? Porque están desde otro punto de vista. Entonces, las observaciones y la construcción de su realidad va a estar dada desde su posición, ¿sí? El acompañamiento terapéutico pasa mucho esto, si uno se da cuenta de un montón de cosas cuando las ve de afuera, y cuando muchas veces tenemos la posibilidad de entrar en el sistema familiar, recién ahí podemos empezar a comprender cómo es que esta realidad se creó de esta manera, ¿sí? Cómo que estos vínculos se crearon de esta manera, cómo que esta persona tiene esta patología, por qué se sostiene en el tiempo, ¿sí? Cuando yo te contaba de mi acompañada, que tenía 26 años, que la familia le decía que era una caprichosa porque no le creían que tenía alucinaciones y que para ellos era un capricho y que eran todas pavadas y que era una nena de 5 años y después para el cumpleaños le regalaban un peluche gigante. Entonces decís, a ver, no está tan errada esta piba de 26 años en posicionarse como una nena de 5. Si le están diciendo permanentemente que es una caprichosa, que hace pavadas, que no tiene seriedad, que no le creen, que tiene alucinaciones, que dice que son amigos imaginarios y te regalan un peluche de 2 metros, y a ver, lo menos que puede hacer, pobrecita, es posicionarse en ese lugar y mirarse desde ahí también, mirarse inferior al resto de su familia. Ella se percibe eh, en no se percibe en igualdad de condición a sus hermanos, incluso a su hermana más chica. Bueno, digo, está puesta en una posición y desde ahí se percibe, desde ahí ella construye su realidad y es, soy menos que el resto. Bueno, dentro de la teoría de complejidad entonces tenemos la cibernética que plantea estos 3 conceptos básicos, ¿sí? La retroalimentación positiva, que siempre son pequeños cambios o pequeñas acciones que buscan mantener el equilibrio del sistema o un modo de funcionar, no porque sea bueno, sino porque es cómodo o porque es estable. Y la retroalimentación positiva, negativa, que tiene que ver con cambios o movimientos que generen una nueva reorganización. Y el construccionismo social, que plantea que el conocimiento se construye de manera activa, ¿sí? Nadie va a conocer de manera pasiva. El conocimiento varía entre culturas y momentos históricos y siempre hay que tener en cuenta el contexto. Plantea que los acontecimientos son una co-construcción, ¿sí? Nunca el acontecimiento va a ser puro y limpio, sino que siempre va a estar construido por los integrantes de ese acontecimiento, por los involucrados, y que la identidad se construye socialmente, en relación con otros. Y por último, la teoría de la comunicación humana, otro de los pilares que sustentan la teoría sistémica, y habla de axiomas, ¿sí? Los axiomas como conceptos fundamentales, como leyes que plantea la teoría de la comunicación humana. Y estas leyes son 5 y básicas que hablan de la comunicación. La primera dice que en una situación de interacción, es decir, que hay más de una persona, es imposible no comunicar, ¿sí? El silencio, ignorar, darse vuelta e irse, no responder, no mirar, ¿sí? Todo eso comunica. Comunica desinterés, comunica falta de respeto, comunica, pero algo comunica. Entonces, todo lo que nosotros digamos, podamos percibir, ¿sí? Si una persona está discutiendo y la otra no quiere seguir con la discusión y se va, bueno, digo, no necesariamente es terminar la discusión, digo, eso va a comunicar otra cosa, ¿sí? Va a comunicar que no le interesa, va a comunicar enojo, va a comunicar indiferencia.
Por otro lado, habla de que el segundo axioma plantea que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional, ¿sí? El aspecto de contenido tiene que ver con lo que yo digo y el aspecto relacional tiene que ver en cómo se interpreta eso que yo digo con la persona que tengo al frente, ¿sí? No va a ser lo mismo que yo le diga, estoy buscando algún ejemplo, algo claro. Que yo le diga, me tenés las bolas llenas a mi hermana que tiene mi edad, a que le diga a mi jefe en el trabajo, me tenés las bolas llenas. ¿Sí? A ver, el contenido es el mismo, las palabras son las mismas, pero no va a ser el mismo significado el que va a tener con mi hermana que el que va a tener con mi jefe. ¿Sí? Se va a interpretar diferente, en un contexto diferente, por la relación que hay. El tercer axioma dice que hay puntualizaciones que organizan la secuencia de los hechos. Y esto se dificulta cuando nunca se encuentra cuál es el punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, en una discusión de, no, pero yo me enojé porque no me contestó. Ah, no, pero yo no me contesto porque me habías hablado mal. Ah, pero yo te hablé mal porque vos me habías ignorado. Ah, pero yo te ignoré porque no te escuché. Ah, pero... Digo, a ver, todos tienen razón desde la postura en la que están. ¿Sí? Todos tienen una razón de hacer y de ser. ¿Sí? Pero de ahí, a ver, ¿cuál es el punto de inicio de una comunicación o una discusión? Tiene que ver con la fundamentación que cada uno tenga y posiblemente haya más de un punto de inicio de la situación. El cuarto axioma habla de que los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, ¿sí? Haciendo alusión al axioma 2, habla de que la comunicación digital tiene que ver con el contenido, con algo más verbal, con algo que se puede ver, ¿sí? Ya sea gestos, palabras. Y la comunicación analógica que tiene que ver con el contenido relacional, ¿sí? El significado o el peso emocional que va a tener una frase dependiendo a quién se lo diga. Y el axioma número 5, que dice que en un proceso de interacción puede producirse una modalidad complementaria basada en la diferencia o simétrica basada en la igualdad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una interacción complementaria, puede ser, por ejemplo, entre una madre y un hijo, ¿sí? Que siempre va a haber alguien que decrete una acción y alguien que obedezca, por ejemplo, ¿sí? O que siempre, o en una pareja, que la madre siempre cocine y el padre siempre lave los platos, ¿sí? Hay una modalidad complementaria, cada uno está desde una posición diferente, ¿sí? Y la modalidad simétrica está basada en la igualdad. Ninguna de las dos modalidades es mejor que otra. Lo ideal es que las interacciones se produzcan con una modalidad flexible entre la igualdad y la complementariedad, ¿sí? Que una vez podamos estar, puede estar yo pidiéndote que hagas determinadas cosas y una vez puedas estar vos diciéndome que haga determinadas cosas y yo obedezca, ¿sí? O que podamos ir intercambiando roles. Entonces la salud en la comunicación, la salud en la interacción va a venir de la mano de la flexibilidad entre estas dos modalidades. Bien, vemos esta y hacemos un recrédito. Bien. Se considera a la familia un sistema, al que son aplicables los principios propios de los sistemas generales y también otras características relevantes que facilitan su comprensión y que son específicos de los sistemas familiares, ¿sí? Las características de los sistemas familiares eran estas: el principio de sinergia, el de recursividad, la viabilidad. Bronfenbrenner considera que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. Dado que para este autor el entorno es algo que trasciende la situación inmediata y afecta directamente a la persona en desarrollo. Adopta la terminología de modelo ecológico. Plantea a la familia como el macrosistema más importante que configura la vida de una persona durante muchos años, ¿sí? Esto es un poco
el diagramita que vimos también cuando vimos sociedad, comunidad y cómo influyen todos esos aspectos, ¿sí? Desde el microsistema más cercano, que es nuestra familia, hasta el macrosistema más externo, que son los gobiernos, las leyes, los medios de comunicación, ¿sí? Todo va a influir, más directo, más indirectamente en nosotros, pero todo va a influir. Y quienes van a ser los encargados de traspasar desde el macrosistema hasta nosotros, todas las costumbres, todo lo que se dice, lo que no se dice, va a ser el sistema más cercano, que es la familia. Entonces, la familia es como el último filtro por el que pasan las cuestiones que afectan de manera directa o indirecta a nuestro desarrollo personal. ¿Sí? Por eso es tan importante la familia y el funcionamiento familiar. Hasta acá vamos, Raquel, un poco aburrido porque es bastante teoría, Está bien. pero Sí, bueno, nos da ahí también un puntapié como para que veamos el trabajo práctico de mañana y para que arranquemos un poco con los próximos temas. ¿Sí? Vamos a hacer un recreíto y después seguimos, que nos quedan un par de lecturitas más. ¿Te sí, parece? sí, sí. Eh, bueno, Raquel, nos vemos en 15 Bueno, a las y 10 y cuarto. perfecto. A esa hora Dale, está, estoy. dale.
Raquel, cuando estés. Acá estoy. Bien. Acá están. Ya me abrigué porque tenía frío. Y nos Y se despertamos un arregló. poco de la, nos despertamos un poco de la fiaca de toda la teoría aburrida. No, tenía frío porque tenía prendido el ventilador, porque había comido recién costelete y quedó todo el olor. Así que prendí el ventilador, abrí todo y tenía frío. Pero ya está. No, y ya baja el sol y baja el sol y se pone re frío. Bien, ¿cómo vamos con el tema familia, Raquel? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te resulta útil? ¿No te resulta útil para el trabajar? ¿Crees que puede aportar? No, es re útil porque, como ya hemos visto en los años anteriores, o sea, siempre hay que incluir la familia eh, en el trabajo, ya sea como a modo de soporte o a veces también verla así como en esto, lo estamos viendo como sistema, si el sistema, cómo funciona el sistema, si es una familia que está bien o una familia que no está bien, porque cuando hay un enfermo se dice que siempre hay que mirar todo el contexto. Y tal cual. Y acá como que se le da bastante con un caño a la cuestión familiar, ¿sí? Porque habla Sí, mucho de que muchas veces es la familia la que sostiene el síntoma, la familia que provoca el síntoma. Y pero claro, también desde el acompañamiento terapéutico poder acompañar a la familia que no está pudiendo, una persona que necesita algún tipo de tratamiento, sí poder como también un poco educar, dar a conocer a la familia los diferentes modos en que se puede trabajar, centros de salud a los que puede acudir, ¿sí? Por ahí la familia entre todo, digamos, lo que tiene en la cabeza, sumado a una persona con alguna problemática, no saber a dónde ir, como digamos que los servicios que brinda el Estado en estas cuestiones son bastante escasos, entonces no solamente para comprender y hacer un abordaje para educar un poco a la familia y para capacitarla a hacer una red de contención, sino también para contener un poco. así es. Bien, seguimos, ya que nos despertamos un poco. Funciones de la familia. Minuchin y Fishman, ¿sí? Estos autores son argentinos. Minuchin sí, Fishman no sé. No, Minuchin yo creo que es chileno. Ah, bien. Ya me veo, ya voy a buscar. Ya te digo. Eh, no, Minuchin es argentino. ¿Cómo? Minuchin es argentino. Sí, Minuchin, yo sabía, Salvador Minuchin. sí, sabía que era argentino. ¿Cuál era? El chileno es. ¿Cuál era otro día? Eh, ya te digo, porque el otro día murió uno que también bastante precursor, digamos, de estas teorías, eh, chileno, no se me voy a acordar aún. No, porque yo me acuerdo Bueno, el año pasado en psicoterapia sistémica, estaba Minuchin y otro más argentino, pero no me acuerdo si era Fishman. puede ser que se han escrito juntos, los dos deben ser. Yo pensé que no, claro, Minuchin es argentino, y se escribió por el chileno. Maturana. Maturana que también hizo bastantes aportes, eh, pero todo sobre los vínculos, la comunicación humana y demás.
pero es chileno. Minuchin y Fishman. En el 1993 señalan que es un contexto, que la familia es un contexto natural para crecer y para recibir auxilio. Un sistema vivo que intercambia información interna y externamente, donde las fluctuaciones de origen interno o externo suelen ser seguidas por una respuesta que devuelve el sistema a su estado de constancia. ¿Sí? Esto de las presiones internas o externas. Pero si la fluctuación se hace más amplia, la familia puede entrar en una crisis en la que la transformación tenga por resultado un nivel diferente de funcionamiento capaz de superar las alteraciones y exigencias del medio. ¿Sí? Hay muchos movimientos internos en la familia, como las etapas vitales de los miembros, que generan este tipo de movimientos. ¿Sí? No es lo mismo tener un hijo en jardín de infantes que tener un hijo escolarizado. Si la familia no puede hacer una retroalimentación negativa, tiene que poder hacer un salto, y romper con el equilibrio y poder adaptarse a la nueva situación, el sistema no va a dar abasto y se va a romper. Claro. Lo mismo sucede con los cambios externos, ¿sí? Presiones externas, cuestiones económicas, sociales, culturales, ¿sí? Que hagan que la familia tenga que hacer un movimiento, hacer un cambio y volver a ordenar su funcionamiento, ¿sí? Si pensamos o buscamos la posibilidad de permanecer estables a lo largo del tiempo, va a llegar un momento que el sistema no va a poder más con esa estabilidad, porque va a haber demasiadas presiones, ya sea externas o internas, que van a terminar reventando todo. Entonces la familia tiene que ir a esto, como ir eh, reacomodándose de manera permanente a las existencias. Y esto es lo que hace la familia. ¿Sí? La función de la familia es un poco eso, poder contener estos cambios de manera más grupal, más contenida. La familia es un sistema que opera dentro de contextos sociales. Minuchin la define como la matriz de identidad de las personas. En ella se van a gestar los procesos que van a sellar la formación de nuestra identidad. La familia nos da el sentido de pertenencia y el sentido de separación e individuación. ¿Sí? Son diferentes momentos en los cuales nosotros, que vamos a ser partícipes de nuestra familia, sí los vamos a atravesar. En un primer momento la familia sirve brindándonos este sentido de pertenencia, ¿sí? Esta sensación de seguridad ante el mundo externo, la contención que nos brinda la familia en un primer momento. ¿Sí? Pero llega un momento en el crecimiento o en la socialización de las personas donde necesitamos atravesar por el sentido de separación e individuación. Y que cuando ya estamos preparados para interactuar con el mundo, diferenciarnos de nuestra familia de origen, es un momento donde los integrantes tienen la libertad de explorar, pero también sabiendo que la familia sigue estando, ¿sí? Apoyando. Entonces, estos dos sentidos que nos brindan las familias, tanto el de pertenencia como el de separación e individuación, se van a ir dando en diferentes momentos de nuestro desarrollo. Pero esto es una de las funciones de la familia y es lo que va a funcionar como matriz de identidad, ¿sí? Como esta base identitaria de la cual nosotros vamos a desprendernos después. A su vez, la familia se desarrolla transcurriendo etapas, unas más complejas que otras. Hay periodos de equilibrio y adaptación y hay periodos de desequilibrio. Y que no necesariamente son malos los periodos de desequilibrio, sino que sirven para volver a reacomodarnos. Familia en la salud y en la enfermedad. Este es un texto de Martínez, Orlando Murcia y Socorro Vázquez Cardoso. El texto yo lo tengo hace muy poco, la verdad que no los conocía los autores. Pero habla un ¿Es poco de todo esto, un ¿no? nombre? ¿Es una sola? Sí. Yo a la miércoles tenía el nombre. Martínez, Orlando Murcia. Eh, y bueno, y habla un poco también cómo hace la familia para afrontar, ¿sí? Porque en la salud, digo, es como muy fácil mantener el equilibrio, poder adaptarse, pero cuando hay enfermedades de por medio, todas las cuestiones evolutivas ya tienen como un plus encima. Estas mujeres, no me agarró la duda de dónde son.
Ya lo voy a buscar. Las personas que padecen un trastorno mental están asociadas con la idea compartida socialmente sobre su supuesta condición de personas peligrosas. La estigmatización constituye un problema de grandes repercusiones, no solo por el sufrimiento propio de la enfermedad de quien lo padece, sino que se extiende también a los familiares en cuanto a discriminación, rechazo, ocultamiento y exclusión por las ideas negativas que se construyen alrededor de ellos. ¿Sí? Lamentablemente es muy frecuente ver casos, ¿sí? Como el de la chica que tenía trastorno de la conducta alimentaria, así donde la familia ocultaba el trastorno que tenía la hija o el problema que tenía la hija, ¿sí? O sea que es una doble etiqueta, no solamente que se etiqueta a la persona que padece la problemática, sino que se le etiqueta también como algo que no debe decirse, ¿sí? Que la familia misma no quiere mostrar. Y eso se genera un peso, no solamente para la persona, sino para el contexto en general. Los abordajes familiares desde el dispositivo del acompañamiento terapéutico permite el abordaje de toda la familia en caso de que la indicación así lo sugiera. Sin indicación, con indicación, no podés trabajar con una persona en su contexto habitual sin tener en cuenta la familia. O sea, la cotidianidad de la persona con la cual nosotros vamos a trabajar como acompañantes terapéuticos necesariamente incluye a la familia. ¿Sí? Eh, Este recorte es de uno de los escritos de Pablo Dragotto y Laura Frank, que como he hecho en casi todos los textos que hemos visto de ellos, diciendo bastante de algunos aspectos, porque bueno, también entiendo que han sido escritos a los inicios del acompañamiento terapéutico. Pero, digo, a ver, el acompañamiento terapéutico se destaca por trabajar en la cotidianeidad. Y si no vas a abordar casi obligatoriamente desde una mirada sistémica, ¿cómo hacer para trabajar con la cotidianeidad de una persona no enfocándote en todo lo que rodea su rutina y su día a día? Y ahí, o sea, la TEM informa al equipo, digamos, la conducta familiar, y es el equipo el que decide cómo se va trabajando, porque siempre se apunta solamente al acompañado, sin descuidar a la familia, pero no para trabajar con la familia. ¿Cómo es ahí? Eh, para mí es necesario, a ver, para mí no solamente que es necesario, sino que es imposible prácticamente no trabajar con la familia. Eh, Digo, si vos estás trabajando autonomía, ¿sí? Con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, de lo que sea, ¿sí? Trabaja autonomía, así como algo bien general que se suele trabajar en el acompañamiento terapéutico, porque lo que se busca es la independencia y autonomía de la persona, ¿sí? Sí. Entonces vos estás trabajando autonomía. Entonces estás trabajando que la persona se vista sola, y vos la ves 2 veces a la semana la persona, y las otras 5 días a la semana lo visten los padres. ¿Sí? ¿Cómo haces para no ver eso? ¿Cómo haces para no tenerlo en cuenta? ¿Sí? Digo, necesariamente hay que hacer alguna intervención, ya sea, irás vos a poner la cara, irá el psicólogo a ver la cara, irá el kine a poner la cara, por una cuestión de... ah, no importa, pero digo, desde el acompañamiento terapéutico son cuestiones que necesariamente tienen que ser vistas desde el punto de vista sistémico, ¿sí? O sea, no hablamos de intervenciones familiares, pero sí por lo menos una mirada, ¿sí? Tener la mirada sistémica, poder dar cuenta de que si no avanza semana tras semana en la vestimenta autónoma, bueno, digo, a ver, vamos a entender también que nosotros no podemos manejar lo que hace el resto del día que nosotros no vamos, ¿sí? Pero no por eso tampoco lo vamos a dejar así como bueno, la familia lo viste, bueno, que durante la semana la familia lo vista. No, no vamos a lograr nada de esa manera, ¿sí? Entonces, sí o sí, mínimamente una perspectiva sistémica, ¿sí? Nosotros tenemos que poder ver esas cuestiones. ¿Cómo las vamos a trabajar? Bueno,
¿sí? Se va a ver si se va a trabajar, si se van a hacer reuniones con las familias, si se le van a dar indicaciones a las familias, si se le va a preguntar a la familia si está dispuesta a, ¿sí? El tipo de intervención que se haga, ya lo veremos, veremos si lo hacemos nosotros, pero digo, desde el dispositivo del acompañamiento terapéutico, dispositivo como toda la red, ¿sí? Con la cual nos apoyamos los ATE, eh, necesariamente va a tener que trabajar con el contexto, ¿sí? O indirectamente, eh, por ahí muchas familias no toleran la idea de que la T venga y diga, ah, no, pero déjalo que se viste solo, si él puede. Y la familia te va a decir, no, no puedo, te va a decir, bueno, sí, dale, ya estuve 3 semanas para hacer más rápido, porque se levantan, desayunan y se van a trabajar, lo visten ellos y después no te dicen nada. Entonces, si no podemos ver esas cosas, si no podemos ver lo que nos ocultan, lo que le ocultan a nuestro acompañado, al equipo, ¿sí? Mínimamente, si no podemos percibirlo, tampoco vamos a poder abordarlo de ninguna forma. Muchas veces a lo mejor demoraremos más tiempo en que se vista solo, porque si de 7 días a la semana 2 veces se viste solo y las otras 5 lo visten los padres, más vale que va a demorar mucho más en adquirir la autonomía. Pero una vez que la adquiera, eso va a generar un movimiento en los padres. Y hay que ver también qué se le recomienda a los padres, qué se le sugiere a los padres, si esta familia está dispuesta a que su hijo no dependa más de ellos. ¿Sí? Y ese es un movimiento como un salto de primer orden, diría la cibernética, ¿sí? Un salto que va a generar un movimiento grande, va a generar la necesidad de reacomodar, porque no solamente estamos moviendo el lugar que tiene nuestro acompañado en el núcleo familiar, sino que estamos moviendo el lugar que tienen sus padres también, ¿sí? El padre tiene el lugar de dependen de mí, y cuando no dependen más de vos, ¿quién sos? Entonces, poder hacer ese trabajo también con ellos es súper importante, poder evaluarlos, mirarlos desde ahí. Dame un segundo, Rec. Sí. Ahora se me ve mejor, tengo luz. Eh, a ver, además, aunque no hagamos intervenciones directas con la familia, de decirle, déjenlo que le viste solo, ¿sí? Cuando nosotros hagamos un pequeño movimiento, ¿sí? Esto de la sinergia, cuando hagamos un pequeño movimiento en una parte del sistema, en un miembro del sistema, todo el sistema se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, directa o indirectamente, vamos a influir en todo el sistema. Esto de la recursividad, ¿sí? Que cualquier intervención, cualquier cambio, cualquier explicación que pueda darse en una parte del sistema, va a hacerlo necesariamente con el resto. ¿Sí? Entonces, si sacamos del lugar de discapacitado a uno de sus miembros, bueno, para las familias también en algún momento tuvo alguna función el tener a su hijo discapacitado. Poder correrse de ahí, poder correrlos de ahí, es un trabajo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? O cuando la familia ya no puede más, cuando la familia ya no puede más, eh, como el caso que te he contado de mi acompañada, que después de 16 años y la cantidad de logros que había tenido mi acompañada, la familia decide llevarla a una institución a vivir. ¿Sí? Hubo un montón de retrocesos, un montón de logros que se cayeron. Bueno, pero la familia no pudo más. ¿Sí? La familia no podía sostener más eso. Sin embargo, la familia sostenía bastante de los síntomas, pero tampoco pudo saber cómo acompañar que esta persona sea un poco más independiente también. La persona era bastante más independiente y bueno, y la familia se tenía que ver obligada a llevarla, porque ya los acompañamientos no eran solamente en su casa, sino que eran en una plaza, porque ella podía tomarse un colectivo. Entonces, trabajar con la familia para que la familia ahora, en lugar de
tenerla encerrada en la casa y que el acompañante vaya a la casa, que la familia acceda 2 veces a la semana, llevarla al parque para que se encuentre con el AT y después de 2 horas ir a buscarla. Bueno, a ver, se trataba de autonomía de esta persona y que la familia no pudo acompañar. Entonces, listo. El movimiento de la familia fue tomar la decisión de institucionalizarla. Entonces, uno también tiene que estar dispuesto a afrontar todos los cambios que pueda o no pueda hacer la familia. Bueno, acá hablan, bueno, dice, el AT aborda a la familia como una unidad, familias disfuncionales que no pueden sostener a sus miembros, niños, situaciones traumáticas, duelos, discapacidad, padecimientos mentales, físicos, enfermedades. Podemos diferenciar el acompañamiento familiar situacional del acompañamiento dual, donde la estrategia consiste en trabajar en que se trabaje un AT con el paciente y otro con la familia. ¿Sí? Eh, puede que la familia acceda, puede que no, lo más probable es que la familia no acceda, porque muchas veces en las familias pasa que la persona identificada, digamos, el paciente identificado, que es quien tiene la problemática, ya es identificado como el problema, ¿sí? Entonces ellos, tener una T para ellos, sería asumir que ellos son el problema. Y es muy difícil que eso pase. Pero yo creo que cualquier tipo de intervención que nosotros podamos hacer con uno de los miembros de la familia va a generar un movimiento en el resto de los miembros, ¿sí? Por una característica, digamos, de los sistemas y por una característica, digamos, que tiene que ver con los vínculos y con las relaciones y con las pautas relacionales de la familia. Ay, se me está por tirar de nuevo. Ah, Es una raya negra ahí en medio. ¿Me ves bien, Raquel? sí, Se me hizo una raya al medio que te tira, no sé qué le va a pasar. Bueno, sigamos mientras viva. Bueno. ¿Qué debemos tener en cuenta como acompañantes terapéuticos? Primero, las resistencias, ¿sí? No como una resistencia de oponerse necesariamente a alguna intervención, al tratamiento, a alguna sugerencia. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las dificultades que tenga la familia de aceptar modificaciones, de aceptar las intervenciones, ¿sí? O que no pueda, o que no quiera, o que realmente no esté dispuesto, ¿sí? a modificar algo del sistema. Debemos tener en cuenta al momento de intervenir que cada familia puede comportarse de diferente manera ante un mismo diagnóstico. Asimismo, pueden verse a sí mismas como agentes de cambio, o sea, dispuestas a generar cambios en la situación, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, o como víctimas, ¿sí? Digamos que son una consecuencia más, digamos, que su vida es una consecuencia más de la problemática de uno de sus miembros y que no pueden hacer nada. Y hay muchas familias que también se ponen en este lugar, ¿sí? Eh, a ver, en mi experiencia, que a mí siempre me gusta trabajar, digamos, desde una perspectiva bastante sistémica, en mi experiencia, la mayoría de las familias se plantean como, no aguanto más, no puedo más, hacete cargo vos, no cuentes conmigo, ¿sí? sí. En lugar de decir, bien, tengo un equipo que me apoya, vamos a lograr algo. Las familias al momento de tener una T, yo creo que ya llegan muy cansadas, las familias en general. Eh, y bueno, digamos, es como bastante complejo el venir después de 15, 20, 30 años, vamos a hacer el acompañamiento a un adulto, por ejemplo, que la familia esté 100% dispuesta a poner todas sus fuerzas para generar algún cambio. Si ella estuvo aguantando todos estos años y haciendo malabares todos estos años, y bueno, ya buscan que les alivies un poco la carga, nada más. Sí, la mayoría se hace como dice acá,
como víctimas indefensas, se te ponen a llorar, a decir que no dan más, que por qué le pasó eso, que ya no quieren saber más nada, qué otra solución le da a uno. Sí, a Sí, ver, a mí me gusta muchas veces decirles, no, porque yo ya intenté todo, lo llevé a un montón de médicos y tú decís, y por, a ver, si eso durante 20 años no te dio resultado, ¿por qué no dejas de hacerlo? O sea, claro, llevándolo a médico, terapia, 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 no haces más que ponerlo en un lugar de discapacitado claro. o de loco, digo, sacar un poco del contexto de las rehabilitaciones, ponerlo en un contexto social, cultural más funcional, a ver qué pasa, ¿sí? Yo tenía una compañía de esto, que los padres querían que vaya a equinoterapia, a pileta terapéutica, a rehabilitación no sé qué cosa, es que ya no sabemos más qué hacer. Tiene todas las terapias habidas por haber y no sabemos más qué hacer. Y si venís haciendo lo mismo, digo, no vas a tener resultados diferentes. ¿Sí? Busca otra estrategia. Y ahí es donde el familia te dice, ah, no, pero yo ya agoté todos mis recursos. Claro. Las familias se pueden posicionar como agentes de cambio, como víctimas indefensas, como solucionadores de problemas eficaces o sentidos ineficaces, o como una unidad familiar fuerte o como una unidad familiar débil. Tener en cuenta los valores, las creencias y la ideología del sistema familiar del acompañado. Un desafío frontal a cualquiera de estos puede llevar al fracaso o a un rechazo. Y esto debe poder ir, ¿sí? A esto que hablamos el otro día, ¿sí? A pasito de hormiga, ¿sí? Los mini objetivos, las mini sugerencias, ¿sí? Para ir viendo también qué tan dispuesta está la familia. ¿Sí? Entonces ir de a poquito, ir entrando, ir conociendo antes de intervenir. Usar un lenguaje claro y sencillo, mantener una actitud neutral en todos los miembros de la familia, no entrar en la familia nada más que hasta donde ellos quieran y puedan. Hay que ir entrando conforme ellos van abriendo las puertas al ritmo de su confianza y de verse respetados. ¿Sí? Muchas veces te abren la puerta de par en par el primer día y te dicen, hace lo que te parezca, y Sí, muchas veces te dicen, no, porque él se corta la comida así, no, porque él lo visto así, no, porque entonces, sí, señora, siga con su vida, ¿sí? De estos elementos dependerá el grado de coparticipación y empatía entre la T y la A. El acompañante funciona como soporte que abre con su presencia la posibilidad y la esperanza de que algo nuevo ocurra. El acompañante terapéutico, cuando se inserta en una familia transmisora de ideales incuestionables, enferma de certezas y con valores inamovibles, con su sola presencia introducirá algo nuevo y ajeno. Viene a ocupar un lugar en una escena ya construida que seguramente resultará disruptiva, ¿sí? Esto de que nuestra sola presencia ya va a generar un movimiento, va a generar una resistencia, va a generar una oposición, va a generar un rechazo, va a generar aceptación, va a generar compañerismo, va a generar un montón de cosas. Y eso lo ha hecho que nosotros estemos ahí. Entonces, nosotros, y esto viene a colación de todo lo que vimos al principio también y todo lo que venís viendo en estos años, tenemos que saber cuál es nuestro lugar para poder posicionarnos ahí. ¿Sí? Saber dónde estamos parados, saber que somos AT, saber qué hacemos los AT, ¿sí? Para pararnos firmes de nuestro lugar, digo, porque nuestra sola presencia va a generar un montón de cosas. Y si nosotros empezamos a tambalear en lo que hacemos o no hacemos, y también vamos a generar mucha confusión. Eh, las experiencias familiares con las enfermedades mentales. Los profesionales a menudo se refieren al impacto de una enfermedad mental en las familias en términos de una carga para esto y para la persona que se hace cargo de la enfermedad, lo cual significa una carga general de estrés para los cuidadores causados por la enfermedad. A veces esta carga se divide en cargas subjetivas, lo cual se refiere al sufrimiento personal que experimentan los miembros de la familia, o cargas objetivas, los problemas cotidianos de la familia y las crisis periódicas que se les presentan.
junto con los síntomas de la enfermedad del miembro familiar, las familias deben hacer frente a las responsabilidades de su cuidado, de la ruptura familiar, del estrés, las limitaciones del sistema que presta los servicios y el estigma social. ¿Sí? Entonces, poder ver también, poder entender y no llegar como a un campo de batalla cuando llegamos a una familia, poder entender todas estas cargas con las que se lleva la familia, ¿sí? Bien o mal, correctas o incorrectas. La familia tiene una presión social, tiene un estigma, ¿sí? social por tener un miembro con alguna problemática, tiene sus propias cargas subjetivas, o sea, el propio dolor que le da tener un familiar con determinadas condiciones o determinadas problemáticas, eh, problemas económicos, una familia con una persona con discapacidad o con un trastorno de salud mental gasta en salud aproximadamente 4 veces más que una familia que no tiene un miembro con alguna problemática. Entonces, son un montón de cargas que se generan en esta familia. Entonces, digo, si bien yo soy una de las personas que muchas veces dice, ay, esta familia que se boicotea todo, bueno, digo, a ver, mucha supervisión hay, porque hay una familia que boicotea todo, pero también hay una familia que no puede más y tiene un montón de cargas encima. Y que yo, como compañero terapéutico, las tengo solamente 2 veces al día, durante 2 veces a la semana, durante 2 horas. Y encima tengo un equipo que me apoya. Entonces, yo, ir con mucho cuidado con las familias. Las familias además deben enfrentarse a los servicios de salud ineficaces o ausentes, en el peor de los casos. Los servicios profesionales no están hechos contemplando a las familias, ¿sí? Ningún tratamiento de rehabilitación, de reinserción social contempla a la familia para sostenerla. ¿Sí? Si las contemplan como agentes de cambio y no como para ser una red de contención. Las familias suelen servir como cuidadores primarios y principales administradores en el caso del familiar enfermo. Los profesionales de la salud mental podemos promover el bienestar del enfermo y también el del sistema familiar cuando acompañan a los familiares al cumplimiento de sus funciones. Además, la enfermedad mental tiene un impacto catastrófico para todos los miembros de la familia. ¿Podemos ayudar a las familias? ¿De qué manera? Dándoles a conocer tratamientos o facilitando la obtención de algún tipo de tratamiento, hacer entender y normalizar sus experiencias, y hacerles entender que son cosas que le pasan a las familias con una persona con discapacidad o con una persona con un trastorno mental, ¿sí? No es que solamente les pasa a una familia del mundo, ¿sí? Poder hacer esas redes también, vincularse con otras familias que estén con las mismas problemáticas, también muchas veces ayuda mucho, porque sirven como contención entre ellos. ¿Sí? Centrarse en las fortalezas de la persona enferma y la familia, ¿sí? Esto de que, bueno, no puede hacer tal cosa, pero sí puede hacer esto, sí puede hacer lo otro, sí puede lograr esto, podemos trabajar en esto. Obtener más información sobre la enfermedad mental y los recursos que hay en la comunidad. Crear un ambiente de apoyo. Mejorar las habilidades de afrontamiento de la familia. Resolver los sentimientos de dolor y pérdida. Identificar y responder a los signos de recaída, desarrollar expectativas realistas, ¿sí? Esto de, bueno, ¿qué objetivos tienen para su familiar? Que camine, que hable y que consiga un trabajo de 8 horas diarias. Bueno, vamos a empezar porque camine. Claro. Mantener un balance que satisfaga las necesidades de todos los miembros. ¿Sí? Si bien no estamos para cubrir necesidades, pero sí esto, ¿no? Como bueno, también bajando a expectativas realistas, evitas mucha ansiedad, evitas más frustraciones. En las reuniones de equipo poder decir, bueno, cuáles son los objetivos que tenemos y cuáles sí se pueden cumplir, cuáles sí vamos a poder trabajar, hasta dónde creemos que vamos a poder lograrlo, y que la familia esté enterada de todos esos procesos. Tener en cuenta la familia no solamente nos sirve a nosotros en el tratamiento y en el abordaje para la persona, ¿sí? En el logro de los objetivos, sino también para esto, ¿sí? Si la familia entiende cuáles son los límites del tratamiento, cuáles son los límites de los objetivos que vamos a cumplir,
también entiende que hay cosas que no va a lograr, entonces tal vez no boicotee, tal vez no exija más de lo que se pueda, ¿sí? Tal vez acompañe un poco más al tratamiento. Y eso es lo que buscamos. Y que la familia pueda colaborar, y si no puede colaborar, que se haga a un lado. Pero en el mejor de los casos, que la familia pueda colaborar para lograr los objetivos y que también sepa cuáles son los objetivos posibles. Bueno, Raquel, ahí terminamos con familia. Uy, se ve como está. ¿Esa era la última? Sí. Ah, Eh, un poco más, ¿no? De qué es lo que podemos hacer nosotros en la familia. El trabajo práctico de mañana tiene bastante que ver con el rol familiar. ¿Sí? Vamos a ver un caso que la familia está muy presente, para bien o para mal, la familia está muy presente, y eso genera muchas veces facilidades y genera también muchas veces trabas en el tratamiento y en el acompañamiento. Eh, que la familia tenga que cambiar algunos hábitos, que la familia tenga que adaptarse a algunas cuestiones, a algunos horarios. Tenemos una persona que toma una medicación a las 9 de la noche y se duerme, y la familia está acostumbrada a cenar a las 10:30 mientras mira una novela. Bueno, a ver, familia, colaboremos un poco porque la persona necesita comer antes de tomar la medicación. Sí, tampoco es cuestión de que la persona cene sola, o sea, están en su casa con su familia, y la familia puede acompañar en determinados aspectos. Entonces, ir predispuestos, ir con mucho cuidado, resguardándonos a nosotros, porque estamos metiéndonos en la casa de alguien, primero, tan simple como eso. Somos alguien externo que ni siquiera tenemos nada más que nuestro contrato y nuestro consentimiento informado, firmado por la familia y por el beneficiario, y nos metemos en la casa de alguien. Y nos metemos a cambiar su rutina, a cambiar sus vidas, a cambiar sus actividades. Entonces, ir con mucha precaución para poder lograr que la familia también esté dispuesta a colaborar con nosotros. Creo que esa es una de las cosas que no debemos perder de vista, esto de ir a los tiempos de la familia, por más que nosotros veamos las mil y una oportunidades de hacer intervenciones, de hacer modificaciones. Si la familia no está pudiendo acompañar, o si el mismo beneficiario no está pudiendo, tenemos que bajar un cambio y adaptarnos nosotros a los tiempos del acompañado y su familia. No nos queda otro. Bueno, Raquel, te voy a subir ahora socialización primaria y secundaria. Si lo podés leer para mañana, mejor. sí. Llévate todo lo que tengas a mano, las notas que hayas tomado, los ejemplos de informes, de plan de trabajo, de objetivos, ¿sí? Lo que creas necesario para hacer un informe y un plan de trabajo mañana. Sí. De todos modos, vamos a tener también los PowerPoint a disposición si necesitas ver alguno en ese momento. Eh, y nada, y preparadas para el segundo trabajo práctico. Bueno, así que ahora voy a ponerme, cuando me suba a leer eso, Sí, porque sí, a sí. la noche yo dije, me llevo para leer o hacer estudiar y imposible, no se Sí. puede. Sí, sí, este es cortito. De todos modos, si no llegas, lo leemos mañana antes de empezar el trabajo práctico. Yo te lo subo ahora y cualquier cosa lo vemos mañana también. ¿Sí? Sí. ¿Estamos listas? Nos vemos mañana. Que descanses, que puedas descansar, aunque sea un poquito. Ay, Dios quiera. Anoche no pude. Y bueno, todas estas noches no pude, pero espero que esta noche, aunque sea un ratito. Yo con que esté una hora más o menos, que pueda descansar, eso me relaja un poco. Y sí, por lo menos para bajar un cambio. Sí. Bueno, Bueno, así Raquel, que nos vemos mañana y espero que me vaya bien. Y mañana me dice cómo fue el anterior.
Mañana hablamos sobre el anterior. Como dice. Igual el Bueno, anterior, el primero, el que hicimos la semana pasada no era evaluativo, así que era más de prácticas. no, pero está bien porque ayuda así, para corregir algo. Y sí, me lo Sí, dice sí, mañana. por supuesto. Nos Bueno, vemos mañana, nos Raquel. vemos mañana, si Dios quiere, que la pase linda. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.